Todo tuyo. Muy buenas tardes con todas, con todos y todes. Muchas gracias por su presencia en esta segunda sesión. Como ya lo anunciaron, vamos a tocar hoy día el tema de la interseccionalidad, de la perspectiva interseccional, que es una perspectiva muy importante que se ha desarrollado como parte del pensamiento feminista, ¿no? Y de la evolución de las teorías de género. Nosotras hemos visto en la clase pasada, un poco rápidamente, una trayectoria de cómo surge esta perspectiva de género, y hemos llegado hasta cierto punto del camino, ¿no? Y ahora quería ir con ustedes recorriendo todavía un trecho más del camino de de la formulación de estas teorías, ¿no? Y un poco para recordarles de lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Habíamos estado mirando cómo surge un cuestionamiento muy importante, ¿no? Por parte del pensamiento feminista respecto a ideas largamente naturalizadas sobre las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y se crea esta idea, este concepto del sistema sexogénero para dar cuenta de cómo en realidad las diferencias entre los sexos, ¿no? Es pues una construcción social, ¿no? Que viene dándose a lo largo de la historia, ¿no? De diferentes maneras en diferentes sociedades, pero con un elemento común, que es que en la mayoría de las sociedades, o si no en todas las sociedades conocidas, las mujeres tienen un rol secundario, ¿no? Si bien despliegan también su agencia, ¿no? Y son agentes de la vida social y protagonistas importantes de la vida social, hay unas estructuras de poder que jerarquizan la posición masculina y la posición femenina en un orden que privilegia a la posición masculina, y que este ordenamiento jerárquico pues obedece a la configuración de estructuras sociales, ¿no? Y a la manera en que las sociedades se han organizado a lo largo de la historia, con importantes transformaciones, por supuesto, en el camino, y donde digamos que la organización de las mujeres para transformar estas estructuras jerárquicas ha sido muy importante. Primero, para demostrar que pueden cambiar, ¿no? Y segundo, para ir ganando cada vez más un lugar importante en la sociedad, ¿no? Donde se permita su desarrollo pleno. Todavía estamos en ese proceso, porque hay muchas cosas que todavía no son equitativas en la sociedad, pero la teoría de género de alguna manera en su desarrollo ha acompañado estas luchas del feminismo por la transformación social, y en ese sentido hace un foco tan importante en la idea de que aquello que ordena la configuración de lo masculino y lo femenino y su ordenamiento jerárquico, ¿no? Es algo que se puede transformar. Bueno, entonces empezó así la teoría de género, sosteniendo este tipo de ideas, ¿no? Y para ello, ¿no? Habían algunas preguntas importantes que se hacían. La clase pasada hablamos de Gayle Rubin, y que es una autora importante, ¿no? La que formula de manera bastante, digamos, compleja esta idea del sistema sexogénero, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tipo de pregunta que ella se hace en su artículo donde desarrolla esta idea es: ¿por qué en la mayoría de las sociedades conocidas, ¿no? Las mujeres tienen este lugar secundario en la sociedad? Y es una pregunta de tipo universalista, si ustedes se dan cuenta, porque asume sobre todo este elemento común, ¿no?
de la subordinación femenina, y desde ahí da el paso de hablar de la situación de la mujer. Entonces, es muy de esa época, ¿no? Muy de los inicios de la teoría de género, ¿no? De pensar la situación de la mujer y el lugar de la mujer casi como una pregunta universal, ¿no? Pero poco tiempo después de que se formulan estas ideas teóricas, empiezan a darse también algunas críticas, ¿no? Algunas formulaciones críticas de parte del movimiento feminista, porque los feminismos, digamos, son diversos, ¿no? Y expresan la diversidad de la experiencia de las mujeres en plural, ¿no? Y ahí empieza a complejizarse el asunto. Las mujeres en plural quiere decir que hay diferentes posicionamientos de las mujeres, ¿no? No es un singular de una posición de lo femenino. Y en ese camino de entender esa pluralidad es que empieza a surgir este análisis más complejo que luego vendrá a consolidarse en lo que llamamos la perspectiva interseccional, que es lo que quiero desarrollar ahora con ustedes. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Un momento. Muy bien. Bueno, ¿qué es la interseccionalidad, no? La interseccionalidad es una propuesta analítica, ¿no? Es una mirada, es una perspectiva de construcción de conocimiento, ¿no? Que nos permite entender las relaciones sociales, ¿no? Entre las personas y las identidades que se generan, ¿no? A partir de este tipo de relacionamientos, como construcciones simultáneas en distintos sistemas jerárquicos. Nosotras hasta ahora solamente habíamos hablado del sistema jerárquico del género, pero para entender cómo se construyen las identidades diversas, ¿no? De las mujeres, por ejemplo, o de los hombres también, es importante ver todos los ejes jerárquicos que confluyen de alguna manera en la conformación de esas identidades y de ese tipo de relacionamientos sociales. Entonces, ¿qué tipo de sistemas jerárquicos son los más relevantes en realidad para entender las realidades de países latinoamericanos, por ejemplo, como los nuestros, ¿no? Pues las jerarquías de género, definitivamente. Las jerarquías de acuerdo a la sexualidad, esto quiere decir existe jerarquía según el tipo de prácticas y orientaciones sexuales que uno tenga e identidades sexuales, ¿no es cierto? Así como hay una jerarquía entre lo masculino y lo femenino en cuanto al género, hay una jerarquía entre lo heterosexual y lo homosexual, ¿no? Entre un tipo de práctica sexual que pueda ser reproductiva dentro del matrimonio versus una práctica sexual que pueda darse por fuera del matrimonio y que no sea reproductiva, ¿no? Etcétera. Entonces, el campo de la sexualidad en términos de prácticas y identidades, orientaciones, también es un campo político que estructura jerarquías, ¿no? Y de ahí también que tiene sus propios, como dice Gail Rubin, sus propios proletarios, ¿no? Y proletarias. Entonces, que también juega un rol, ¿no? Para configurar estas jerarquías sociales. La etnicidad, por supuesto, muy importante en el ámbito latinoamericano, y la clase social, ¿no? No son todas, hay varias más, pero estas son muy importantes, ¿no? También podríamos hablar de la edad, ¿no? Como un eje que estructura jerarquías. Por un lado, los adultos tienen un mayor privilegio en todo sentido que los menores, ¿no? Pero al mismo tiempo también en la propia sociedad hay un privilegio de lo joven versus lo viejo, ¿no? Entonces, la discapacidad
también es una condición, ¿no? Los diferentes tipos de discapacidades o diversidades funcionales, como también se les llaman, también generan jerarquías y vulnerabilidades, ¿no? Para quienes tienen esta condición, y también podríamos considerarlo dentro de las jerarquías que organizan la vida social. Pero por el momento y para esta presentación me estoy remitiendo a las, digamos, a las que tienen más fuerza explicativa en nuestro contexto latinoamericano, como es el género, la sexualidad, la etnicidad y la clase. ¿Y qué nos dice la perspectiva interseccional? Que para poder entender el posicionamiento y la problemática desde una perspectiva de género, ¿no? No es suficiente con ver las jerarquías de género, porque, por ejemplo, el lugar, la posición de hombres y mujeres no se explica solamente por las jerarquías de género, sino también se explica por temas de etnicidad, de clase, de sexualidad, y todos estos ejes funcionan de manera imbricada, ¿no? De manera atravesada, es decir, se fusionan de alguna forma para configurar el lugar que uno ocupa en la vida social, ¿no? No es lo mismo ser una mujer urbana, educada, educada en el sentido de haber pasado por el sistema educativo, ¿no? Digamos, llegado a la educación superior, que ser una mujer de una comunidad indígena, lesbiana, y que no solamente ha terminado la primaria. Entonces, todos esos factores juntos y funcionando de manera coordinada, digamos, van a determinar cuál es el lugar de la persona en la vida social y van a generar un conjunto de vulnerabilidades o posibilidades y privilegios también, si es el caso, ¿no? Ahora, este concepto de interseccionalidad fue acuñado, usado por primera vez en el año de 1989 y lo crea la abogada afroamericana Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw trabajaba como haciendo litigio, ¿no? En casos legales, ¿no? En el ámbito de lo laboral, ¿no? Y en un momento ella estaba en un caso defendiendo a trabajadoras de la General Motors, que eran mujeres negras, ¿no? Y ella empieza a darse cuenta que hay una dificultad en demostrar, en hacer visible todas las aristas que tenía la opresión que sufrían estas mujeres, ¿no? Ella quería demostrar que en el caso de estas mujeres se habían dado malos tratos vinculados con una discriminación machista y racista, ¿no? Sexista y racista. Entonces, quería ella poder explicar, ¿no? De manera clara cómo se potencian, ¿no? Estas dos dimensiones de organización de la sociedad, ¿no? De jerarquías sociales. Y pues eso era lo que ella pretendía. No tenía el horizonte de crear una teoría sobre la opresión, ¿no? Sino más bien un concepto de uso práctico, ¿no? Para poder enfrentarse a las omisiones jurídicas y a desigualdades muy concretas, ¿no? En relación con esta situación de las mujeres. Entonces, en ese contexto ella crea el concepto de interseccionalidad, para hablar de esto, ¿no? Ahora, si bien ella no tenía esta pretensión, ¿no? De crear una categoría teórica así tan trascendente, esto ocurre, ¿no? De hecho, el concepto que ella crea es retomado, ¿no? Por los feminismos y empieza a desarrollarse como un filo, digamos, político importante,
Y luego también es retomado en la academia y genera una amplia producción teórica, ¿no? Hoy en día es considerada la interseccionalidad como uno de los aportes más trascendentes de la teoría feminista, ¿no? Pero es importante saber que antes de 1989, ¿no? Que es el año que, como les digo, Kimberly Crenshaw crea este concepto, ya antes de eso, y sin todavía darle ese nombre de interseccionalidad, ya se había desarrollado pensamiento importante respecto de que efectivamente no basta con mirar solo el género, sino que hay que mirar un conjunto de otros elementos para entender la opresión de las mujeres, ¿no? Y de los hombres, por cierto. Y así, un antecedente muy importante es el pensamiento negro feminista de esta ola feminista que tiene lugar a fines de los años 60 y los 70 del siglo XX, ¿no? Que es un momento que yo ya me refería antes a ese momento, es el momento donde también se crea la noción de género, ¿no? Como parte de una efervescencia en el pensamiento y en las luchas feministas, ¿no? Hay también todos estos desarrollos en cuanto al pensamiento y a la producción de conceptos. Y así como se crea el concepto de género, rápidamente, poco después, como les decía, se crea una mirada crítica, ¿no? Una mirada crítica que viene sobre todo de mujeres afroamericanas, que van a venir a decir que tanto la voz de las feministas, digamos, que más se pronunciaban y que más tribuna tenían, y en el mundo académico también, ¿no? Era sobre todo la voz de mujeres blancas, ¿no? Y que la voz de estas mujeres blancas no representaba, y las agendas que ellas traían, tanto en el movimiento social como en la academia, no necesariamente reflejaba la situación de un conjunto de otras mujeres como ellas mismas, ¿no? Como las mujeres afroamericanas. Entonces, ahí hay unas voces bien importantes, ¿no? Referentes como Angela Davis, como Bell Hooks, que son mujeres que han producido también trabajo intelectual importante, ¿no? Para dar cuenta justamente de esta perspectiva de las opresiones cruzadas, sobre todo en lo que tiene que ver con etnicidad y clase, ¿no? Respecto de la situación de las mujeres. Entonces, bueno, hay esta crítica, ¿no? Entonces las mujeres afroamericanas empiezan a decir, las voces de estas mujeres blancas, académicas, o también feministas, ¿no? Parte del movimiento social, blancas de clase media, no nos representan porque nosotras tenemos otro tipo de problemáticas, ¿no? Nuestra posición como mujeres, ¿no? Es un poco lo que sostienen. No se puede explicar sin hablar del racismo, ¿no? Es imposible dar cuenta de la posición de una mujer afroamericana si al mismo tiempo que se analiza su situación de opresión por mujer, no se analiza su situación de opresión precisamente por ser afroamericana, ¿no? Entonces, ellas señalan que es muy importante, ¿no? Tener esa mirada más compleja y, bueno, se producen una serie de textos donde se desarrollan estas ideas, ¿no? Pero un texto importante al que me quería hacer referencia es al manifiesto de la colectiva del Río Combají, que es un colectivo de mujeres afroamericanas, ¿no? Que desarrollan todo un pensamiento respecto a la necesidad de introducir el componente de la raza también en el pensamiento feminista. Entonces, en este manifiesto, que si tienen ganas de profundizar en él, lo pueden encontrar en línea, ponen manifiesto de la colectiva del Río Combají y les va a salir todo. Pero, digamos, resumiendo, algunos puntos importantes de este manifiesto es que señalan la necesidad de extender un principio feminista, ¿no? Que había sido muy importante, muy importante en ese momento, en la ola feminista de los años 70,
que decía que lo personal es político, ¿no? Este principio, que lo que buscaba era visibilizar el hecho de que la situación de las mujeres en cuestiones muy cotidianas que se habían naturalizado como parte de su vida, ¿no? De las vidas de las mujeres, en realidad son cosas que tienen una dimensión política y que hay que ponerlas a discusión en la agenda pública, ¿no? Porque como la posición de la mujer siempre se había entendido como parte del ámbito privado, doméstico, ¿no? Entonces las mujeres empiezan a decir, no, lo personal, ¿no? Eso que se supone que es de la vida privada, también es político porque las vidas de las mujeres están atravesadas en lo cotidiano por estas jerarquías, ¿no? del género y por el sexismo. Entonces, esa idea de que lo personal es político, pensada sobre todo para el sexo, para los temas de género, se extiende, ¿no? En este manifiesto de la colectiva del Río Combahí, se extiende del sexo a la raza y a la clase, ¿no? Como que todas estas cuestiones que se viven por ser de una determinada raza, entre comillas, y clase, ¿no? También son cuestiones políticas que se tienen que poner en discusión y que, bueno, hay que trabajarlas todas, ¿no? Otra cuestión importante de la que hablan estas mujeres también es de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Para hablar de las opresiones, quién habla y desde dónde habla. Entonces la necesidad de ver desde dónde estamos posicionados y posicionadas para decir algo, ¿no? Para colocar una verdad. Entonces, ellas crean un poco esta teoría del punto de vista, ¿no? Que justamente va hacia ello, ¿no? Hacia visibilizar en términos epistemológicos cómo la construcción del conocimiento pues está marcada por dónde estás posicionado o posicionada en la vida social y cuál ha sido tu historia, ¿no? Entonces, ellas básicamente esto lo señalan para reclamar que debe haber un conocimiento centrado en lo que constituye la experiencia de las mujeres negras, ¿no? Porque es una experiencia diferente y nos va a dar también una información diferente sobre lo que significa ser mujer, en este caso mujer afroamericana, ¿no? Y otra idea clave de ese manifiesto es algo que ahora es sentido común, ¿no? En muchos sectores del feminismo, pero que en esa época era una novedad y que lo estaba trayendo este manifiesto, ¿no? Esta idea de que no se puede separar y jerarquizar las luchas, ¿no? Y el trabajo de transformación social, es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice, bueno, los temas de género son secundarios, hay que trabajar primero la clase, ¿no? Cuando ya haya un mejor balance en temas de clase, bueno, se abordará el género. O también cuando en los contextos, digamos, rurales, ¿no? De lo indígena y lo comunitario, señala, sí, bueno, primero está el interés de, digamos, del grupo, ¿no? Y luego el de las mujeres. Entonces, lo que dice, lo que dicen estas mujeres del manifiesto de la colectiva del Río Combahí es que es importante reconociendo cómo funcionan las opresiones de manera entramada, ¿no? Hay que enfrentarlas al mismo tiempo, ¿no? Sin jerarquizar, sin decir, esta es más importante que esta otra, sino ver cómo están funcionando de manera conjunta y pues tratar de enfrentarlas de manera conjunta también. Entonces, luego de toda esta crítica, se pasa de un paradigma, ¿no? En el feminismo y en el pensamiento académico también del feminismo, de la idea de una mujer, de la mujer, a la idea de las mujeres, ¿no? Y esto, sobre todo, en un inicio, en función de la inclusión de variables de raza y clase, como ejes importantes de diferenciación social, ¿no? Y imprescindibles para entender la situación de las mujeres.
Bueno, hay algunos antecedentes también más antiguos de esta perspectiva interseccional que pueden encontrarse también en América Latina, ¿no? Porque algo que creo que es bien importante entender, y lo dije también la semana pasada a propósito de la perspectiva de género, es que una perspectiva teórica, ¿no? Y una construcción de conocimiento siempre es el resultado de un acumulado, ¿no? De un trabajo colectivo histórico a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tiene diferentes vertientes, ¿no? Que van alimentando ciertas ideas, hasta que esas ideas llegan a un punto de acumulación donde florecen, ¿no? Y como parte de ese camino, donde se han ido acumulando ideas en el sentido de las lógicas de la interseccionalidad, podemos encontrar también antecedentes en América Latina. Y ahí quería poner el caso como un ejemplo de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner, ¿no? Clorinda Mato de Turner fue una pensadora peruana, una mujer muy activa además en sus luchas en defensa de mujeres e indígenas, ¿no? Y ella no escribe teoría, ¿no? De género, pero que en ese tiempo ni siquiera existía la palabra, sino ella escribe literatura y también funge de periodista, ¿no? Escribe algunos artículos, siempre pensando la realidad nacional del Perú. Y al final del siglo XIX, ella escribe una obra literaria muy importante que se llama Ave sin nido, ¿no? Y esta obra, creo yo, se puede considerar también un antecedente de esta perspectiva interseccional, porque en esta obra ella hace un análisis bien importante, ¿no? De los abusos sexuales perpetrados por gobernadores y curas locales a mujeres indígenas y deja muy clara la vulnerabilidad que estas mujeres tenían en este contexto por ser indígenas y por ser mujeres, ¿no? Entonces, un poco está esa lógica interseccional, si bien no dicha de esa manera, está ahí, presente en la obra y en su mirada de la realidad social, ¿no? Entonces, yo creo que este ejercicio, ¿no? De pensar quienes en nuestro contexto también han abonado a la construcción de conocimiento que puede haber llevado luego también a la construcción de importantes paradigmas teóricos, es un ejercicio interesante, ¿no? Porque el conocimiento se construye de manera colectiva y de manera transversal en el tiempo también. Y casi nunca es la idea de una iluminada o de un iluminado, ¿no? Sino es parte de un diálogo, ¿no? Permanente a lo largo del tiempo. Y entonces creo que es importante hacer un reconocimiento de actoras que de otro modo ni siquiera están colocadas en la historia del propio pensamiento feminista. Bueno, más adelante, digamos, volviendo un poco a la secuencia que les decía, ¿no? De cómo esta crítica que trajeron las afroamericanas y que complejizó mucho las miradas sobre la realidad, ya que empezaron a darse desde los feminismos del norte, ¿no? Este debate, digamos, que se da en el norte, llega a América Latina ya a los movimientos feministas latinoamericanos, sobre todo en la década de 1980, ¿no? Cuando las mujeres de los llamados feminismos disidentes, ¿no? Mujeres afrodescendientes, mujeres lesbianas, empiezan a cuestionar por qué el feminismo no había considerado que las mujeres podían ser víctimas de racismo también, o de heterosexismo, bajo el supuesto que la sujeta del feminismo era una mujer blanco mestiza y que era heterosexual, ¿no? Entonces esa era como la medida universal de la feminista latinoamericana, ¿no? Y esto empieza a ser cuestionado pues, por mujeres diversas. Y a partir de la década de 1990
empiezan a visibilizarse movimientos de mujeres indígenas, afrodescendientes y lesbianas que van a criticar el feminismo blanco, mestizo y también heteronormativo. Ahora, eso un poco en cuanto a una historia, un poco una genealogía, ¿no? de la perspectiva interseccional, de dónde viene, cómo surge y tal. Ahora, ¿cuáles son sus aportes concretos, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite esta perspectiva interseccional? Bueno, en primer lugar, una cosa fundamental es que permite ver la complejidad respecto al poder y la opresión, ¿no? Entonces esta idea de que los grupos oprimidos son diversos, ¿no? No son homogéneos. Entonces, si pensamos a las mujeres, por ejemplo, como un grupo oprimido, veremos que en realidad ser mujer es una experiencia en plural, como decía, y por lo tanto el sexismo que pueda vivir una mujer u otra, dependiendo de dónde está ubicada en la escala social, va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, aquí he puesto de manera más o menos así arbitraria algunas imágenes de mujeres latinoamericanas, y sobre todo son fotos de Perú, ¿no? Y creo que fácilmente podemos pensar, ¿no? Cómo el posicionamiento de estas mujeres en el orden social puede ser muy distinto, ¿no? Y su experiencia del machismo, tal vez hayan algunas cosas transversales, pero existen muchas diferencias. Y sobre todo, y esta idea es importante, hay también jerarquías intragénero. Entonces, por un lado, de acuerdo a su posicionamiento, el sexismo, estos grupos lo viven de manera bastante diferente. Y también existen relaciones de poder que se arman entre mujeres, ¿no? Donde también funcionan mecanismos de poder, de violencia y de discriminación. Entonces, y dependiendo de dónde estén situadas, por raza, por clase social, ¿no? Y un ejemplo tal vez paradigmático de una relación que ha sido históricamente de bastante abuso en América Latina, ¿no? Es la relación, por ejemplo, entre mujeres privilegiadas que tienen empleadas domésticas a las cuales, según la tendencia en nuestros países, se les paga muy poco por hacer las labores domésticas, ¿no? Y donde hay todo, digamos, históricamente, habrán seguro muchas excepciones también, digamos, personales, pero que en general es una relación casi intrínseca de poder, ¿no? Donde lamentablemente en muchas ocasiones se dan situaciones de abuso, ¿no? Entonces, quería mencionarla porque además pertenece al ámbito del trabajo de los cuidados, ¿no? Y en América Latina lo que ha pasado es que como no hemos tenido estados de bienestar que nos han dado políticas de cuidado como las que pueden tener otros países, ¿no? Para la salida de las mujeres al mundo laboral, en gran parte, para muchas mujeres de clase media para arriba, el tema de la falta de, por ejemplo, de cunas como política pública se ha solucionado contratando una mujer más pobre y racializada que por un sueldo precario le haga el trabajo de cuidado a su familia, ¿no? Porque en realidad, claro, la mujer es la que se haría cargo, si no fuera el caso, por esta distribución inequitativa de las labores de género dentro de la familia, ¿no? Entonces, pues ahí, para mencionar algunos ejemplos de cómo se dan a lo largo de la historia, también estas jerarquías intragénero, ¿no? Otro elemento, perdónenme, ya, ahora sí. Otro elemento importante, ¿no? Un segundo punto que quería señalar es que el poder de una categoría sobre otra no se ejerce de manera monolítica. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en términos solamente, si pensamos solamente en género,
como el género es un eje de ordenador jerárquico de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? En este orden vertical, no, entonces podríamos pensar que, pues, bueno, sí, pues los hombres tienen más privilegios que las mujeres, pero si lo vemos desde una perspectiva interseccional, podremos ver, pues, que eso no es unidimensional y monolítico, ¿no? De hecho, si se atraviesa con otros ejes de ordenamiento social, como la clase, como la etnicidad, podemos tener tranquilamente que hay hombres como la foto que ven aquí, ¿no? Un hombre indígena de una comunidad de altura en el Perú, definitivamente tendrá una posición menos privilegiada que una mujer como la que está representada por la figura de la izquierda, una mujer vestida así que tranquilamente es una mujer con educación superior, que tiene un trabajo formal, ¿no? Y entonces el posicionamiento jerárquico de estas dos figuras, pues claramente va a favorecer, en este caso, a la mujer y no al varón, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Un poco mirar esa complejidad de cómo estos ordenamientos cruzados finalmente pueden generar otro tipo de consideraciones para pensar el poder. Entonces, y otra cosa que es algo bien importante es que la perspectiva interseccional lo que hace es superar una mirada de sumatoria. ¿Se acuerdan que al inicio puse como los ejes jerárquicos del género, la sexualidad, la clase, la etnicidad, así como separaditos, ¿no? Entonces, normalmente, si los consideramos así, como que esto se va sumando uno a uno en la vida de la gente, perdemos el filo que nos permite para el análisis la perspectiva interseccional, porque lo que nos está diciendo la perspectiva internacional, que no es que están ahí uno al lado del otro, sino que están fusionados, imbricados. Y como lo dice Kerkhoff, ¿no? No se trata de una mirada aditiva, ¿no? Donde se suma una y otra vulnerabilidad, ¿no? No se trata de decir, bueno, si soy mujer, tengo este conjunto de vulnerabilidades, pero si además soy, no sé, discapacidad, se suma esta otra cuestión. Y si además soy racializada, se suma esta otra cuestión. No. La perspectiva interseccional lo que hace es mostrarnos que en realidad estos ejes de jerarquización se producen de manera mutua, se coproducen, ¿no? Tienen una relación de consubstancialidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Algunos ejemplos muy concretos de lo que eso quiere decir. Por ejemplo, si estamos hablando de género y clase, podemos ver claramente cómo el género crea la clase en algunas situaciones. Por ejemplo, las diferencias de género producen estratificaciones sociales en el ámbito laboral, ¿no? Las mujeres normalmente ocupan posiciones de menor rango, tienen salarios más bajos, ¿no? Representan una proporción más grande en nuestros países que son tan informales en el trabajo informal, ¿no? Y todos estos elementos hacen que las mujeres tendencialmente ocupen las posiciones menos favorecidas en términos de ingresos en las sociedades. Y por eso se habla de una feminización de la pobreza. Y en ese sentido es que podríamos decir que el género está creando la clase, ¿no? Le está dando forma a la clase. O también otro ejemplo de cómo en verdad operan de manera consubstancial, ¿no? Estos ejes de ordenamiento social es, por ejemplo, cuando el género es utilizado para reforzar las relaciones sociales de raza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? En la historia de América Latina, ¿no? En nuestra historia colonial, el concepto de raza ha sido muy importante. Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano, que es uno de los
proponentes fundantes de la teoría de la perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Para hablar de colonialidad, ¿no? Se refiere mucho a la centralidad de la creación del concepto de raza, ¿no? Él dice que durante la época colonial se crea esta idea de que existen razas diferentes, ¿no? Casi como que naturalezas diferentes, a las cuales pues les correspondían cosas distintas, ¿no? A las personas racializadas, afroindígenas, claro, trabajo, se les entendía como razas hechas naturalmente para el trabajo duro, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el esfuerzo físico, mientras que a la raza blanca se le entendía como una raza más racional, más hecha para, ¿no? La conducción, la dirección, el liderazgo y por supuesto para el trabajo remunerado. Entonces, lo que dice Quijano es que finalmente este concepto de raza, ¿no? Fue creado ad hoc para sostener las estructuras jerárquicas del régimen colonial, ¿no? Entonces ahí tenemos las estructuras jerárquicas de la raza, del régimen colonial, que todavía funcionan, ¿no? En estas latitudes latinoamericanas y en varias otras también, pero digamos, pensando en nuestra historia colonial, se acabó la colonia, en términos formales, hubo la independencia de los países, pero se quedó instalado un régimen colonialista, ¿no? Un régimen de colonialidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando se habla de colonialidad, se habla de ese legado colonial instalado en el presente. Entonces, por eso el racismo existe, porque tenemos ese legado, ¿no? De las razas creado por la colonia. Y normalmente, ¿no? El género puede ser utilizado también de manera conjunta con la raza para crear un conjunto de posicionamientos de las personas, ¿no? Así, por ejemplo, una manera de hacer de menos a los hombres locales, indígenas, ¿no? En la época colonial, era la asociación de sus identidades con feminización, ¿no? Porque en verdad en la época prehispánica, ¿no? Habían culturas, ¿no? Y formas de organización del género que eran mucho más flexibles y donde había lugar para terceros géneros, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto sirvió para que desde la mirada colonial, ¿no? Que venía con la lógica binaria muy fuerte, ¿no? Se minorice a estas poblaciones, ¿no? Feminizando a los hombres con el tropo de la sodomía, que era un tropo muy importante durante la época colonial, ¿no? Entonces, y si nos trasladamos más al presente, por ejemplo, en el Perú tenemos mucho esta idea con respecto a un área, a una región del país, que es la región amazónica, que no por casualidad es la región más colonizada dentro de nuestra dinámica nacional, digamos, ¿no? Es como un lugar así que se le entiende como un lugar donde es un lugar donde se va a extraer recursos, ¿no? Y donde se entiende que hay una sexualidad desordenada, además, ¿no? Y eso se refleja mucho en algunos estereotipos como el de las mujeres ardientes de la selva, ¿no? Entonces hay esta idea de que las mujeres de esa región son fáciles, ¿no? Les gusta el sexo. Y también hay la idea de que en esta región hay muchos gays, ¿no? Muchos gays, y esto se vincula con la idea de que hay una fruta que se llama guaje, que tiene muchas hormonas femeninas supuestamente, y que por un lado haría un efecto en las mujeres, ¿no? En el sentido dicho anteriormente, pero también en los hombres, generando esta condición más afeminada, ¿no? Supuestamente. Entonces, son imaginarios coloniales, ¿no? Donde la posición subordinada, fíjense ustedes, la posición subordinada dentro de la estructura colonial de raza o de región, como quiera que sea el caso, ¿no? Para reflejar esa jerarquía,
se usa también una jerarquía de género, como por ejemplo el feminizar a los hombres locales, ¿no? De esos espacios colonizados. Pero bueno, la feminización no es la única forma de menospreciar o de colocar en un lugar subalterno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hombres afro, en América Latina, hay mucha esta idea de la hipermasculinización, ¿no? De la hipersexualidad, ¿no? Que también es como algo que ya está fuera de lo que sería, digamos, ideal, bueno, ¿no? Entonces, ya sea que los indígenas son feminizados o los hombres afro masculinizados, ahí se tejen fronteras entre lo blanco y lo no blanco a partir de figuras de la sexualidad y del género, ¿no? Entonces, la sexualidad y el género funcionando de manera consubstancial para producir estas jerarquías. Y aquí les quería presentar este cuadro de Cristian Bendayán, que es un pintor de la Amazonía peruana, y que me parece que refleja de manera muy clara esta idea que les decía, ¿no? Este estereotipo de las mujeres amazónicas como cuerpos ardientes que se ofrecen, digamos, sobre todo a los hombres que vienen de fuera, ¿no? Y que es como una síntesis, ¿no? Como una condensación de cómo se ve a la región amazónica en general, ¿no? Con un espacio pródigo en recursos naturales que están ahí para ser tomados por generalmente frentes masculinos que vienen a realizar actividades extractivas, ¿no? Entonces, como ese lugar, ¿no? En términos de una lógica económica y colonialista, se refleja en, digamos, de manera simbólica a partir del género y de la imagen de una mujer y de lo que ella puede significar, ¿no? Entonces, en este caso es una sensualidad lasciva y una disponibilidad sexual de las mujeres de la Amazonía, como analogía de esta aproximación colonialista y de explotación económica sobre la región amazónica, ¿no? Vamos a... Ya. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos, y para terminar con esta exposición sobre la perspectiva interseccional, también quería decir que han habido algunos usos de esta perspectiva, digamos, que han podido ser un poco problemáticos, ¿no? Y eso también hay que anotarlo, ¿no? Por ejemplo, muchos de los trabajos escritos sobre la interseccionalidad empezaron a perder conexión con los movimientos sociales que les dieron origen, ¿no? Y se empezaron a ignorar las contribuciones que vinieron, pues, originalmente del movimiento social, ¿no? Y empieza a volverse como una categoría muy técnica, muy académica, ¿no? Que empieza a desconectarse de las luchas sociales. Entonces ahí pierde filo político y es un riesgo. Y no solo eso, no solamente pasa en la academia, ¿no? Sino que pasa también, por ejemplo, en el campo de la política pública. Y no solo con la interseccionalidad, sino con la perspectiva de género, ¿no? Ustedes verán que muchas veces se habla de perspectiva de género y cuando se necesita, digamos, para un proyecto o para una política, digamos, insertarle el enfoque género, la perspectiva de género, se puede llegar a pensar que con incluir mujeres ya es suficiente, ¿no? En el caso del género. Y en el caso de la interseccionalidad también, como que añadir, digamos, algunas identidades diversas, ya está. Eso es la perspectiva interseccional, perdiendo un poco el fondo más complejo, ¿no? De las posibilidades de análisis y de comprensión de la realidad que trae esta perspectiva. Entonces, esos son algunos riesgos que cuando uno piensa en interseccionalidad hay que tener en cuenta y tener cuidado. Otra cuestión también es que
bueno, a veces también se dice que la perspectiva interseccional pues es interminable porque empieza hablando de clase, raza, género y luego se añaden permanentemente otras cosas, ¿no? Pero esta posibilidad, ¿no? De tener una categoría abierta que vaya incluyendo también otro tipo de jerarquías de manera permanente, porque además la realidad social es móvil, es flexible y se van generando otro tipo también de formas de jerarquización social y de opresión, ¿no? Más que ser una limitación, sería pues una riqueza, ¿no? Yo no sé si ustedes llegaron a ver, a revisar el texto que compartí, ¿no? Yo les compartí un libro de Karina Batiani, que es una compilación de trabajos respecto al cuidado en América Latina, y había sugerido la lectura de un capítulo que es bien chiquito, que habla de género, clase y raza en las políticas de maternidad y paternidad en Brasil. Entonces, ahí ustedes pueden ver también claramente un ejemplo de cómo se puede hacer un análisis interseccional, ¿no? En este trabajo, Vila Sorge, que es la autora, ¿no? Nos muestra cómo Brasil es uno de los países más desiguales en términos de bueno, América Latina en general, el mundo en general es muy desigual en sus políticas de licencias de maternidad y paternidad, ¿no? Pero ella muestra cómo en Brasil han habido un conjunto de cambios que han llevado a extender bastante las políticas de los tiempos, digamos, de descanso para las mujeres, ¿no? Mientras que el tiempo de descanso de la política de paternidad es bastante limitado, ¿no? Entonces, claro, es complejo, ¿no? Porque uno dice, sí, pues, pero ya que vivimos en un mundo donde los hombres no se hacen cargo, o sea, ¿qué ganamos dándoles más días a ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo transformas esa realidad si no se hacen políticas en ese sentido, dando el mensaje que también es una responsabilidad masculina, ¿no? Que eso no sería suficiente, sino que tendría que haber otras políticas complementarias que ayuden a deconstruir estos roles de cuidado en la sociedad. Pero bueno, entonces Vila Sorge primero nos muestra esta diferencia en términos de género, ¿no? Abogando ella pues por políticas que vayan más hacia el horizonte de las licencias parentales, ¿no? Que son estas licencias que pueden tomar hombre o mujer, ¿no? Y que se pueden distribuir de manera más paritaria. Pero luego añade a su análisis, ¿no? Este tema de cómo finalmente las mujeres que más se benefician de este tipo de cambios de la política pública han sido mujeres pues que pertenecen a que tienen un trabajo formal, ¿no? Y luego dentro de esas mujeres, ¿no? Dentro de las mujeres que no pueden tener estos beneficios, ¿no? Por sus condiciones económicas, la gran mayoría también son mujeres negras, ¿no? Afrobrasileñas. Entonces, es un artículo que nos muestra cómo en el caso específico de una política pública es relevante mirar tanto el género como la clase y como la etnicidad para entender lo que está pasando con las posibilidades de implementación de esta política y de las posibilidades de llegar y beneficiar también a las mujeres en general en este país, ¿no? Bueno, eso quería decir nada más como una cosa general, espero lo hayan leído y también podamos discutir acá un poquito en función de mi presentación y tal vez, ojalá, de la lectura de la lectura que hayan podido hacer del texto. Entonces yo lo voy dejando ahí y dejo abierto para sus intervenciones y preguntas. Muchas gracias, Angélica. Un placer escucharte, como siempre, tan enriquecedora la presentación. Yo, si querés, te leo algunos comentarios que dejaron en el chat para propiciar ahora el debate, ¿verdad? Isabel Farfán, yo les leo y luego, si quieren, activan su micrófono sin problema. La cultura amazónica
es muy distinta a la andina. Las personas vivencian más abiertamente su sexualidad como culturas cercanas de Brasil o Colombia, pero para miradas del resto del Perú esto no coincide con la percepción más restringida y punitiva de la expresión de la sexualidad. Entonces, al ver estas diferencias en la expresión de la sexualidad de mujeres amazónicas, se las estigmatiza. Ángela Nestares también habla al respecto y dice que en las regiones amazónicas su cultura se asemeja más a la de los países limítrofes y se pregunta si no será que somos las regiones de costa y sierra quienes tenemos la herencia colonialista. Bueno, definitivamente en términos, por ejemplo, de la influencia de la Iglesia Católica, históricamente ha sido mucho más fuerte, por ejemplo, en la región de la costa y de los Andes que en la Amazonía, ¿no? En el caso del Perú. Ha sido, y tal vez sí eso pues impacta la relación con el cuerpo y la vivencia de la sexualidad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que apunta Ángela, ¿no? Bien, Isabel vuelve a intervenir y dice, bueno, tienes razón, tienes más similitud con las culturas de países limítrofes, pero estos también vivieron colonialismo y hasta esclavitud, diría, pero, por ejemplo, el problema del caucho. Sin embargo, por diferentes situaciones, su cultura es distinta a la sierra y la costa. Y hay una pregunta de María Cuyubamba, perdón, ¿y será cierto, se pregunta, que el aguaje posee hormonas que supuestamente vuelve gays a los hombres y más ardientes a las mujeres selváticas? No, no creo. Es más bien, son un conjunto de significados, ¿no? Que se asocian con el consumo de este fruto. De hecho, hay todo un conjunto de ideas respecto a la Amazonía en el Perú que son muy interesantes, ¿no? Se le exotiza mucho. Y esto es muy propio de lugares sobre los cuales ha habido procesos de colonización fuerte, ¿no? Y se le exotiza en cuanto a un conjunto de productos. El aguaje es un ejemplo que puse, ¿no? Pero definitivamente hay un montón de productos de la selva y sobre todo, por ejemplo, cócteles, tragos, ¿no? Con nombres sexualizados. Es como parte de todo un conjunto de ideas, ¿no? Que se han desarrollado alrededor de esta región. No sé si viene a cuento, Angélica, pero me encantaría saber qué es el aguaje, para Ah, que estamos en esta región. el aguaje es una fruta que parece una piña, pero una piña en forma, ¿no? En su forma parece una piña enana, pero cuando la pelas es casi pura pepa y tiene una pulpa muy rica, en verdad, de color anaranjado, más o menos, y se hacen unos helados deliciosos. Yo recomiendo comer los helados de aguaje si alguna vez tienen la ocasión, si están en la Amazonía. Ah, buenísimo. Ahora se anotaron Sandra y luego Isabel para intervenir. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tan excelente ponencia. Yo quería preguntarte algo sobre los estudios de la interseccionalidad, porque yo me pregunto, por ejemplo, diferencias como el ser una familia monoparental o ser mujer cabeza de familia o madre soltera al interior de una comunidad que aparentemente son mujeres con clases similares, por ejemplo, mujeres campesinas con las que yo trabajo o mujeres indígenas. Eh, o sea, ¿cómo abordar esas pequeñas diferencias que desde lo que alcanzo a comprender de la interseccionalidad también tienen que ver? O sea, no son categorías tan grandes, ¿no? Como la raza, la clase, pero hacen también, marcan la diferencia en la experiencia de estas mujeres. Allí, ¿tú cómo me aconsejarías que se aborde la interseccionalidad ya en estudios? Gracias. No, definitivamente lo que acaba de decir Sandra es importante, ¿no? Y es en ese sentido que también decía al final que el enfoque interseccional, que es como una perspectiva, ¿no? Para mirar la realidad, es en realidad es como ponerte unos lentes que te permite ver en 3D, ¿no? Si quieres.
porque ves en diferentes dimensiones cómo hay diferentes factores que ordenan la vida social y que construyen digamos, la posición, ¿no?, de una persona, las condiciones en las que vive una persona, en el caso que tú me estás poniendo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando uno va a estudiar a una mujer, y dependiendo del tema de estudio en este caso, ¿no?, es importante ver cuáles son las diferentes condiciones de su vida, ¿no?, que finalmente configuran la vulnerabilidad que pueda tener respecto, por ejemplo, de caer en pobreza, la vulnerabilidad que pueda tener a ser víctima de violencia de género, ¿no? Y entonces ahí, dependiendo de cuál sea el objetivo de la investigación, ¿no?, y de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando, que queremos comprender mejor, es importante mirar, ¿no?, todos estos elementos que están jugando un rol, ¿no? Y de eso se trata un poco la perspectiva interseccional, ¿no? Mirar todo este conjunto de elementos que pueden estar jugando un rol para aquello que queremos comprender, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, la experiencia de ser una mujer que cría sola a sus hijos, ¿no?, es una condición que genera un conjunto de dificultades y de vulnerabilidades, ¿no? Así es que sí, probablemente también pueda ser incluido para una perspectiva interseccional, ¿no? Sin problemas. Vale, muchas gracias. Ahora va Isabel y luego Roberto. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la presentación. Y bueno, ya que se dieron como ejemplos algunas situaciones de cómo se estigmatizan a las mujeres de la selva, yo quería comentar de que yo viví muchos años allá y podía ver, ¿no?, cómo muchas personas que viven en la selva amazónica del Perú no se sienten identificadas con lo que la mayoría de peruanos consideramos como lo que caracteriza al Perú, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ellos dicen, los peruanos dicen que en el Perú somos de pronto, somos serranos, el Perú es serrano, el Perú es andino, el Perú se suele identificar como que con ciertas características culturales y ancestrales que muchas veces olvida u omite a lo que se acerca a las particularidades de la selva, ¿no? Entonces ellos muchas veces escuchan en los discursos centralistas de políticos o de muchas personas que hablan acerca del Perú, intentando reivindicarnos incluso con nuestros orígenes, ellos no se sienten identificados y por lo tanto, pues, esto es algo que muchas veces debería tenerse presente al hacer los estudios amazónicos, ¿no? Y volviendo al tema de la estigmatización, sucede mucho, me llamó mucho la atención cómo en diferentes países con clima caribeño, ¿no?, bastantes cálidos como Brasil, Colombia, ¿no?, nuestra selva y seguramente muchos otros lugares, incluso lugares de Centroamérica donde es poblado por de repente mucha población de descendencia afro, tienden a tener de repente ciertas características físicas, ¿no? De repente más femeninas, más voluptuosas, pero también están asociadas o son cuerpos muchas veces sexualizados, así como las mujeres de la Amazonía peruana, ¿no? No sé no sé si tiene que ver el aguaje, no sé si es el clima o cuáles son los factores, pero hay mucha coincidencia que en climas cálidos y tropicales hay mucho la vivencia de la sexualidad de una manera muy distinta y los vemos en sus bailes, los vemos en sus ropas, quizás el mismo hecho del clima que implique que se usen pequeñas prendas, no por ser mujeres más coquetas o que de pronto necesiten vivir su sexualidad no de manera diferente a la de otras mujeres, sino porque de repente el clima y una serie de otros factores más pueden influir, ¿no? Entonces sería súper interesante cómo con esta mirada de interseccionalidad profundizar en cómo se da o qué particularidades están ocurriendo o están interseccionando al momento en que se analiza las problemáticas de las mujeres amazónicas, ¿no? Porque sí creo que ahí hay unas características que se diferencian mucho de otras zonas geográficas del Perú.
Gracias, Isabel, por las ideas, ¿no? Que creo que es bien interesante lo que compartes, tanto de tu experiencia, ¿no? De haber estado en la región amazónica y luego también tus inquietudes respecto a estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es complejo, ¿no? Yo hice un pequeño estudio sobre de cómo las mujeres amazónicas responden a estos estereotipos, ¿no? Y es interesante porque a veces hay también puede haber un uso instrumental también del estereotipo, pero como ellas me decían también, ¿no? Bueno, ya, pues yo si quiero puedo decir que soy ardiente, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Lo hago, pero si no, no. Entonces es como, también hay una apropiación de estos estereotipos, que es un fenómeno que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que cuando desde fuera se te señala de algo y tú te lo reapropias a conveniencia y dices, bueno, jugaré de manera estratégica con esto porque yo también quiero tener control sobre lo que se está diciendo de mí, ¿no? Y sí fue interesante como habían como varios posicionamientos posibles de las mujeres que al inicio todas decían, no, mentira, eso es falso. Pero luego ellas mismas, digamos, en una profundización mayor, empezaran a decir cómo en ciertas ocasiones sí, pues, ellas asumían eso como parte de su identidad o no. Y es complejo. Pero creo que hay definitivamente una vivencia de la sexualidad y una relación con el cuerpo que es diferente, ¿no? Y que tiene que ver con una historia donde habría que ver varios elementos. Creo que el elemento de la menor presencia relativa de la Iglesia Católica puede ser uno de ellos, aunque ya luego, digamos, en términos históricos, digamos, porque ya hoy en día también hay muchas iglesias evangélicas y tal, ¿no? Pero en términos históricos con respecto a la región de la costa, de los Andes, ¿no? Ha habido un acumulado histórico de menos presiones de la iglesia como institución asentada firmemente en esos territorios, ¿no? Y ciertamente el tema del clima, de la geografía, no como un condicionamiento determinista, sino como el tipo de forma de vida que eso promueve, ¿no? En general, como casas más abiertas, ¿no? Mayor comunicación entre las personas, ¿no? Porque la Amazonía es un espacio de casas con puertas y ventanas abiertas, ¿no? Y eso promueve una forma de comunicación más abierta, ¿no? La gente es un poco más centradora en general, ¿no? Pero en fin, es complejo, pero hay algunos chispazos y algunas ideas para responder a tu comentario. A Roberto creo que le toca, ¿no? Roberto y luego María Rosa. Sí, creo que el problema que se está trabajando, yo vivo en la Amazonía, ahora estoy en San Martín, antes estuve en Loreto y anteriormente en Pucallpa, y venimos trabajando con muchas mujeres y ahora con mujeres indígenas. Y el tema que se está tratando creo que es muy rico y tiene que ver con la integralidad de los problemas que estamos viviendo. Porque los problemas que estamos viviendo no solamente son de clase, raza, etnia o género, sino va mucho más allá y tienen que ver, como decías al final, con temas de territorios, ¿no? Cómo las luchas por los territorios están terriblemente sesgadas en torno a dónde estás viviendo. La sierra, pues, tiene que ver con una zona fría, la costa más o menos frío, pero es menos caluroso que en la selva, ¿no? Entonces las condiciones tanto de varones como de mujeres son condiciones que responden a su entorno social. Pero eso también tiene que ver con otros elementos que a mí me parecen que
que debería de tratarse. Uno es la fuerte presencia del patriarcado en pueblos y comunidades, por ejemplo, en la Amazonía, y donde la mujer sigue siendo responsable simplemente de las labores del cuidado, de la economía del cuidado, al que se le agrega ahora la economía del capital, ¿no? Porque tiene que producir para rendir apoyar a la familia, y a la que también se agrega el problema de lo que yo podría llamarle la respuesta al modelo del desarrollo moderno hoy día. Hay una modernidad que está engullendo, que está comiendo, ¿no? Y que las respuestas del feminismo son diversas en estos temas, ¿no? Entonces, no es posible hablar, estamos viviendo ante una crisis tan integral que yo considero de que es mucho más, cada día se hace más complejo el análisis y la mirada hacia adelante. Gracias, disculpe. Muchas gracias, Roberto, por las reflexiones, que muy pertinentes. ¿Hago mis comentarios? No se escucha. Adelante, adelante María Rosa. Discúlpame que estaba con Ay, problemas. perdón, yo hablando con el micrófono muteado. Ok, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo soy de Argentina, así que es un gusto escucharlas y seguir aprendiendo. Yo soy abogada, soy profe de Derecho y trabajo, por ejemplo, poesía y derecho. Entonces me maravilló el tema de esta pintura a veces he trabajado con los estudiantes este tema para entender ciertos conceptos, no alcanza la lectura, sino que la metáfora y una obra de arte pueden ser vehículos para el aprendizaje. Así que bueno, sigo aprendiendo, felicitaciones. Y te quería transmitir, digamos, en Argentina, por ejemplo, tenemos graves problemas como el tema del chineo, con esta colonialidad, con mujeres, niñas en realidad indígenas, ¿no? Pero sobre el concepto en sí que explicabas, yo tengo una preocupación porque soy como feminista y muy pragmática en cuanto a cómo hacemos para que algo cambie, ¿no? Y por eso voy a ese punto. Me preocupa cómo enseñamos, me preocupa cómo formamos, para el cambio, ¿no? Para la transformación, para dejar algo que mejore, algo que... Y entonces de todo el enfoque de interseccionalidad y de lo que trae, ¿no? de la herramienta que implica para construir igualdad, me preocupa cómo hacemos para trabajar, por ejemplo, voy a ser bien puntual. Si los servicios hoy, y hablo desde Argentina, tienen dificultades para tener una atención dentro de lo que queremos con el enfoque de género, ¿sí? Si tienen dificultades para aplicar un enfoque, para decirlo más en general, un enfoque con el tema de niñas, niños, derechos humanos, ¿cómo hacemos para que adquieran la complejidad que implica y con lo necesario que es el enfoque de interseccionalidad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque todos estos, digamos, este tipo de herramientas que generamos desde los feminismos para, a medida que desarrollamos más nuestro lente de mirar y de entender la opresión, ¿no? Entonces surgen estas propuestas para el análisis, para afinar la mirada y darnos cuenta, ¿no? Es una herramienta sobre todo
que su utilidad radica en permitirte darte cuenta de cómo hay más factores ahí en juego de los que eventualmente creías que podían haber, ¿no? Y de que están cruzados y que están funcionando juntos. Entonces, es útil tener esa conciencia para hacer mejor política, para hacer mejor trabajo académico, para hacer mejor activismo, ¿no? Digamos, en diferentes espacios es importante afinar esa mirada. Pero, claro, tiene que haber una combinación de una herramienta, ¿no?, que se ofrece y una cierta voluntad también de poderla adoptar, ¿no? Entonces, claro, hay que mejorar lo más posible nuestras capacidades para transmitir lo que quiere decir esa herramienta, pero creo que también son cosas que funcionan en conjunto, ¿no? Porque si ya, por ejemplo, avanzamos en tener una política pública de enfoque de género, que con dificultades, pero ahí se va abriendo camino, y cada vez más con las luchas fortalecemos que pues la mayor parte de los servidores y servidoras públicas se metan en esta y tengan capacitación y que esto sea algo que se haga, ¿no? Y empujamos como movimiento para que esto sea así. Entonces se va abriendo esa posibilidad de repente de manera escalonada, primero estas capacitaciones en enfoque género, que luego abran la posibilidad de una mayor sensibilidad para también poder incorporar un enfoque interseccional. No hay una receta, pero yo creo que es la fuerza de la lucha de los movimientos la que finalmente cambia al Estado que hace las políticas y permite que estos enfoques vayan tomando cuerpo y forma, ¿no?, con el tiempo. Y a veces nos frustramos y decimos, ¿cómo hacemos para que sea más rápido? Pero bueno, las cosas llevan su proceso y creo que estamos, dentro de todo, tenemos un poco de estos contraataques, un poco no bastante, estos contraataques conservadores, pero creo que desde los feminismos también hay una capacidad de respuesta, ¿no? Como se ha mostrado en los últimos años, en Argentina muchísimo también, ¿no? Y nada, son como algunas ideas que me vienen escuchando tu preocupación. Y bueno, no pierdo las esperanzas. Nunca hay que perder la esperanza, jamás. Milagros, contigo cerramos las intervenciones para no pasarnos mucho de hora. Muchas gracias, Angélica, y a los compañeros que han intervenido. Creo que las preguntas ayudan a como a sentar más aún lo compartido en la sesión. Partiendo de lo que compartía Roberto hace un momento, ¿no? Para entender los estereotipos que pueden ser proyección de algunos comportamientos determinados, por ejemplo en la selva, hay que entender cuáles son las condiciones, ¿no?, que, como decía él, atraviesa el territorio, ¿no? Y eso nos lleva a pensar y a subrayar las diferencias sociales, ¿no?, las diferencias de clase, las faltas de oportunidades de desarrollo, por qué las adolescentes de 13, 14, 15 años inician de manera tan pronta su vida sexual y no están pensando en su crecimiento personal, ¿no? Habría que preguntarnos cuántas oportunidades llegan a esos territorios, ¿no? Y eso me hace conectar con lo que, Angélica, nos compartías de esta necesidad de que todas las opresiones tienen que ser combatidas al mismo tiempo, ¿no? De esto que nos dejaba el manifiesto del colectivo Río con Vale. Y yo he escuchado en muchos círculos de debate, ¿no?, de gente que se denomina progresista, ¿no?, que hace una crítica fuerte en relación a cómo estos temas que consideran están dentro del espectro de la individualidad, ¿no?, de la identidad de género, de la teoría del género y todo lo que nos ha traído, ha dejado de lado la crítica hacia las diferencias de clase, ¿no?
y que hay una necesidad de recuperar también los debates y las propuestas de alternativa para promover una real igualdad, no solamente en cómo me sienta yo, ¿no? A partir de la libertad de poder asumir una identidad de género, sino también que siendo y reconociendo quién soy, tenga también las oportunidades para poder desarrollar mis capacidades, ¿no? Entendido bajo digamos, el paradigma del desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Que nos habla del desarrollo de nuestras capacidades para lograr una vida digna, ¿no? Entonces, yo quisiera saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque aparte de académica, también eres parte del movimiento social, ¿no? Que acompaña diferentes colectivas, ¿no? Entonces, creo que ahí nos toca reenfocar, ¿no? No es que estemos peleados, ¿no? Sino hay que reenfocar esos esfuerzos. Y la otra cosa es que muchas veces se suele confundir la interseccionalidad con la transversalización. Si tú podrías también hacer un comentario respecto a eso, como para que quede claro, ¿no? Porque cuando se habla de la transversalización del enfoque, que atraviesa de diferentes formas y diferentes maneras los otros enfoques también. Entonces, sí quisiera que escucharte respecto a eso, si pudieras de manera muy ilustrativa colocar las diferencias. Muchas gracias. A ver, luego te voy a pedir que me aclares un poquito mejor tu última pregunta, pero empiezo por lo primero que digamos, que comentaste y que querías ver un poco mis reacciones, ¿no? Sí, sobre este tema de la jerarquización de las luchas, creo que ahí hay, primero, hay que entender que muchas veces se cree que existen verdades, ¿no? Absolutas, y eso es un punto de partida problemático. Creo que rescato esto que señalan las compañeras de la colectiva del Río Combají, que les compartí al inicio, ¿no? Respecto de cómo el punto de vista, ¿no? Está marcado por la experiencia histórica, ¿no? Digamos, es la trayectoria de vida la que nos coloca en un lugar desde el cual vemos el mundo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es que ellas señalan también cómo las feministas blancas veían una agenda, ¿no? De mujeres, y no lograban darse cuenta que dentro de las mujeres habían una diversidad de posicionamientos que, bueno, por experiencia vital seguramente y por privilegio no los lograban ver, pero que entonces surgen desde la voz de estas otras mujeres, ¿no? Decir, bueno, mi experiencia como mujer es otra. Y a veces en ese proceso en que surgen estas otras voces, ¿no? Que nos llaman la atención respecto de cosas que no vemos, ¿no? Creo que viene el gran desafío, ¿no? De cerrarte en tu posición y defender lo que piensas y lo que ves como la realidad y como el camino de lucha, o abrirte a también entender que hay cosas que no ves y que otras personas que están luchando a tu lado, ¿no? Están viendo, y abrirte a esa mirada, tal vez no alcances a entender por completo, pero por lo menos abrirte a escuchar y darte cuenta que existen esos otros posicionamientos y que la realidad se arma de diferentes puntos de vista, ¿no? Y creo que a veces es difícil dentro del movimiento, ¿no? Y que son cosas muy humanas en realidad, que cuando le has metido toda tu vida a una lucha, de pronto llega una persona y te dice, mira, eso que tú has dicho toda tu vida en plazas y calles y aulas y lo que sea, ¿no? Eso que tú, por lo que has luchado toda tu vida, está incompleto, porque mira, yo traigo este punto de vista, ¿no? Y eso ha pasado con el tema
de clase, ¿no? En espacios de lucha, ¿no? Donde por mucho tiempo es lo único que se veía, ¿no? La clase como lo que había que transformar para que todo lo demás se convierta en el paraíso. Y cuando vienen las feministas y empiezan a decir, no, está el género también y hay que darle un lugar, pues las resistencias, ¿no? Pero fíjate que nos pasa también dentro del movimiento feminista, porque dentro del movimiento feminista ahora tenemos toda una reacción y que se ve más en países como España, en México también, en Perú menos, de estas reacciones, por ejemplo, contrarias a la inclusión en el feminismo de las personas transgénero, ¿no? De las mujeres trans. Entonces, eso es algo que está partiendo los movimientos en España, generando bastantes dificultades, ¿no? En México, en España. Y creo que tiene que ver con esta dificultad de finalmente abrir completamente la mirada a esos otros posicionamientos que están más allá de ese posicionamiento por el cual tú has luchado toda tu vida, ¿no? Entonces creo que además de la posibilidad de mirar, tiene que haber una voluntad, se quiere, política y una humildad para decir, voy a estar en permanente apertura para ver esos, ¿no? Integrar esos otros puntos de vista y escuchar y poder convivir con lo que las otras compañeras traen como experiencia de vida y como posicionamiento político, ¿no? Entonces, creo que se da en muchos espacios, ¿no? No solo entre mujeres, sino en general en las luchas, este tipo de cuestiones, ¿no? Y ojalá en algún momento podamos estar más abiertos, pues en general, ¿no? Abiertes. Eso sobre lo primero. Luego me mencionaste que querías saber un poco la diferencia entre la transversalidad y la interseccionalidad. Bueno, yo personalmente he escuchado este concepto de la transversalidad para hablar de la transversalidad del enfoque de género, ¿no? Y cuando se habla de la transversalización del enfoque de género, esa es una categoría muy usada, ¿no? Sobre todo en temas de política pública, pero en la academia también a veces se usa, y con eso de lo que se trata es un poco de decir que el género no tiene que ser un gueto, ¿no? No tiene que ser un gueto, es decir, existen los temas de género y que estén, por ejemplo, no sé, en un ministerio que tienes una sección, una unidad de género, entonces no es tan útil, ¿no? La idea es que pueda transversalizarse en todas las direcciones de ese ministerio, hayan consideraciones de género para trabajar los diferentes temas que se trabajan en esa institución, ¿no? Esa es la idea de transversalizarlo, que no sea un compartimento estanco donde tienes tu unidad de género, tu oficina de género, de repente sí, pero no solamente, sino que además lo tienes como tema transversal, o sea que atraviesa todas las otras dimensiones, oficinas o lo que sea que haya en una institución. Se usa mucho lo de transversalizar el enfoque de género para hablar del trabajo que hacen, por ejemplo, instituciones públicas, ¿no? Entonces, transversalizar el enfoque de género, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo sería que no solamente tengamos un ministerio de la mujer, ¿no? Y que ve temas de género, sino que la perspectiva de género pueda integrarse al trabajo que hacen todos los ministerios. Entonces significa que esa perspectiva es transversal al trabajo que hace todo el Poder Ejecutivo, ¿no? Y ahí estoy hablando ahí de un sueño, ¿no? Que eso es bien difícil, pero... O a veces también se habla de transversalizar en la facultad donde yo dicto, ¿no? En antropología. Entonces tenemos el curso de género, que es un curso de género, ¿no? Donde tienes muchos contenidos de género, pero la idea es también que esté transversalizado el género en varios otros cursos, es decir, que en los demás cursos de la carrera de antropología sea transversal, ¿no? Y de alguna manera se trabaje también, ¿no? Vinculado, no sé, pues con la antropología de la política, de la economía, o el parentesco, no sé, estos cursos que nosotros tenemos. Entonces,
Es en ese sentido que se usa la categoría de transversalización del enfoque de género, que es bastante diferente a un enfoque interseccional que habla de cómo se fusiona el género con otros ejes de jerarquización social, ¿no? Para producir las realidades que vivimos. Eso podría responder. Buenísimo, Angélica, muchísimas gracias. Como siempre es un placer escucharte y las intervenciones y los comentarios siempre enriquecen tanto nuestras secciones, así que también muy agradecida por animarse, por conversar, que bueno, es lo fundamental en estos espacios, intercambiar ideas. Ya estamos sobre la hora, nos pasamos un poquito, pero bueno, quisiera cerrar aquí y nos reencontramos el siguiente jueves con otros temas que por supuesto le van a estar llegando por correo. Bueno, yo aprovecho y me despido porque estas eran las 2 sesiones. Ha sido un placer dialogar con ustedes, ¿no? Y formar parte de este módulo. Agradezco la invitación. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde-noche. Gracias, Angélica, un placer. Muchas gracias. Aplausos virtuales. Chao. Muchas gracias, Angélica. Aplauso virtual. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Angélica.